Amada iglesia, mi Señor Jesucristo les bendiga grande y poderosamente. Les saludo a todos ustedes, mis amados hermanos, en el nombre glorioso, en el nombre poderoso, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Reciban un abrazo fuerte. Les saludo aquí desde el municipio de Acacías, en el Meta. Bendito sea Dios, una tierra bendecida por el Señor también. Y bueno, qué bendición esta semana, este tiempo precioso que nos ha dado el Señor. Un tiempo de clamor, un tiempo donde todos debemos estar unánimes en clamor, en intercesión, en ruego, para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas, que haya milagros, que hayan prodigios, poder hacer que el poder de Dios descienda sobre nuestras vidas a través de un tiempo de ayuno y oración. Y hoy tengo el gran privilegio de parte de nuestro Dios y es poder compartir una porción de esta preciosa palabra, esta palabra viva y eficaz, de esta palabra que es vida, esta palabra que es útil para enseñar, esta palabra que es útil para instruir, esta palabra que es alimento, que es medicina, que es ese alimento que necesitamos nosotros todos los días ingerir para poder seguir adelante y sobre todo formarnos y crecer como el Señor quiere que crezcamos bajo su preciosa voluntad. Bendito sea Dios. Hermanos amados, vamos a dar inicio a este mensaje en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. El tema central de esta semana del ayuno nacional es acerca del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es el tema central del ayuno, pero dentro de ese fruto hay dos virtudes, dos cualidades que hacen parte de ese fruto, que son las que el Señor me va a permitir hablar en esta mañana, y es acerca de la benignidad y la bondad. Pero vamos a ver el tema central, el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante el fruto en nuestras vidas? ¿Por qué el Señor enfatiza que como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados para tener ese fruto y para que lo podamos reflejar, para que lo podamos mostrar? Y eso es lo que hace que la iglesia del Señor, que los hijos de Dios marquen la diferencia en cada lugar donde vayan. Bendito sea Dios. Vamos a ver ¿qué es el fruto? El fruto es el resultado, es la consecuencia de algo, de un proceso tanto físico o espiritual. El fruto es el resultado, es el producto de un esfuerzo, es el resultado del trabajo, o aún el resultado de una unión matrimonial. Nuestra descendencia, nuestros hijos son fruto. En el caso que me llama la atención son en las plantas. El fruto es el resultado del proceso por el cual una planta ha pasado. Desde el momento que su semilla fue puesta en la tierra y esta semilla germinó y empezó el proceso en una tierra fértil, en una tierra ideal para que ella crezca sana y pueda llegar a dar el fruto. El resultado es el fruto. Y en la vida cristiana, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22, donde estamos, el tema central, presenta dentro de ese fruto 9 virtudes o cualidades que se manifiestan en la vida de aquella persona que ha pasado por un proceso bajo la voluntad de Dios. El fruto del Espíritu Santo es el resultado de la obra que Dios ha hecho en mi vida. Esas virtudes, esas cualidades que se manifiestan en mi vida y que yo las puedo mostrar a los demás, son el resultado de que en mí ha obrado el Señor. A eso vamos nosotros a analizar. ¿Por qué es tan importante que haya ese fruto? ¿De parte de quién viene?
Pues vamos a ver, me llama algo la atención y es acerca de la naturaleza humana. Los seres humanos somos una creación especial, una creación única. Cuando el Señor creó al hombre allí en Génesis, dice que lo creó a imagen y semejanza de Él. Esto quiere decir que el ser humano cuenta con unas cualidades, con unas virtudes, aunque en una forma limitada, pero tenemos algo nosotros los seres humanos que están en la esencia de Dios, que le pertenecen a la naturaleza de Dios. Nosotros, en una creación única, en una creación especial, diseñada a imagen y semejanza del Dios que nos creó, tenemos algo especial que nos caracteriza y nos lleva a ser semejantes en ciertas cosas con nuestro Dios. Tenemos capacidades extraordinarias otorgadas por el Señor, como la capacidad para pensar, analizar, comprender, meditar, razonar. Tenemos la capacidad de amarnos los unos a los otros, porque somos creados por un Dios que es amor. Tenemos la capacidad de perdonar, la capacidad de ser compasivos, la capacidad de ser fieles, la capacidad de ser amorosos, porque es que estas cualidades hacen parte de la esencia y la naturaleza de Dios. Pero si vemos que Dios es bueno y que en nosotros está la naturaleza de Dios, ¿por qué el ser humano o por qué el mundo atraviesa un momento difícil donde el hombre, el corazón del hombre ha llegado a lo más perverso, a la maldad, a esa naturaleza buena que colocó el Señor en el hombre cuando lo creó? ¿Por qué hoy hay tanta maldad? ¿Por qué hoy pareciera que el corazón del hombre en su totalidad piensa, razona y actúa con deseo del mal? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantos corazones que no tienen la naturaleza de Dios? Y es que esta naturaleza, en su diseño original, fue alterada. El hombre, en el diseño de Dios, su corazón era benigno. La cualidad o la virtud de ser benigno es de que es inclinado, que es siempre llevado a actuar hacia el bien o a hacer el bien. La palabra benigno quiere decir que siempre va a tener una inclinación hacia el bien. Pero esta naturaleza benigna, lo original que creó el Señor cuando hizo al hombre, fue estropeada, fue adulterada por lo contrario de benigno, por el maligno. Y es que la palabra maligno indica que es una cualidad o que su cualidad es de ser malo, propenso a hacer el mal. Es una cualidad de pecado que corrompe al hombre. Maligno es la tendencia de pensar, actuar siempre de mala manera. Maligno es maldad. Y la Biblia habla de un ser espiritual, invisible al ojo humano, pero que su intención es de matar, hurtar y destruir. Y este ser alteró todo. Este ser se encargó de que eso benigno fuera alterado. Desde entonces el hombre
ha tenido que llevar una lucha interna en su corazón, que por naturaleza lo ha llevado siempre a inclinarse hacia el mal. El maligno, Satanás, no tiene intenciones buenas con el hombre. Siempre ha buscado la intención de destruir, porque él se opone a lo bueno. Lo maligno se opone a lo benigno. Eso maligno ha atacado al hombre durante muchísimos años y el ser humano ha pagado las consecuencias, como la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. El hombre fue alcanzado por este mal y desde entonces el hombre ha tenido que soportar, que cargar con el peso de lo maligno. Y es que vemos que el Señor dice que cuando Él creó al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de Él. Pero si vamos a la Biblia, en Génesis capítulo 8, versículo 21, dice que el intento del hombre es malo desde su juventud. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 7 y el versículo 14, el apóstol Pablo habla de la lucha interior que vive la persona, el querer hacer el bien, pero por la naturaleza de pecado, por la naturaleza de maldad que habita en el hombre, siempre se inclina a hacer lo malo. Bendito sea Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, en el capítulo 7 y en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. Vemos que hay una lucha interna. La humanidad quiere hacer las cosas bien, pero su corazón siempre lo va a inclinar hacia el mal, porque el maligno se apoderó del corazón del hombre y lo ha inclinado hacia el mal. Pero hoy la noticia es de que el apóstol Pablo, allí mismo en el capítulo 8, en el versículo 2, dice algo precioso. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí aparece una solución, amada iglesia. Aquí aparece algo poderoso. Y vemos que es el contraste de lo que estamos viendo. Que lo benigno, lo bueno, ha vencido lo malo. Para eso apareció nuestro Señor Jesucristo. Porque en nuestra vida pasada, en nuestra naturaleza humana, fue imposible agradar al Señor. El hombre debe entender esto, que en nuestra naturaleza humana no podemos agradar a Dios. El Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, dice que había un hombre llamado Nicodemo. Este era un hombre principal entre los judíos. Y el Señor le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo había experimentado o sabía del nacimiento físico, del nacimiento del hombre en su naturaleza humana, el nacimiento de una mujer o por medio de una mujer. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puedo nacer de nuevo ya siendo viejo? ¿Puedo volver a entrar en el vientre de mi madre? Pero el Señor le hablaba de un nacimiento diferente, de un nacimiento que no es bajo la naturaleza humana, sino bajo la naturaleza de Dios.
el Señor Jesucristo le estaba diciendo que es necesario tener un nacimiento diferente al primer nacimiento. Porque en nuestra naturaleza humana, el hombre en su naturaleza humana, no puede llegar a agradar a Dios. Y es que dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De eso le estaba hablando el Señor Jesucristo a Nicodemo. Y eso es lo que debe entender el ser humano. Que para llegar a tener una naturaleza que agrade a Dios, debemos desprendernos de nuestra naturaleza humana. Un nuevo nacimiento. Así como aquella planta necesita ser sembrada en una tierra fértil para poder llevar su fruto, como cristianos nosotros fuimos plantados en esa tierra fértil, en esa tierra donde el Señor es el labrador, en esa tierra donde podemos nosotros llevar frutos. Porque el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vemos que aparece algo hermoso en la Escritura, y es que es el Señor el que puede cambiar nuestra naturaleza. Una naturaleza donde no teníamos fruto, donde estábamos vacíos. Ahora viene el Señor y nos coloca en un lugar fértil, en un lugar ideal, en un lugar junto a corrientes de agua, ideal para dar su fruto. Ya estamos en el lugar. Y si alguien no ha recibido al Señor, si alguien no ha aceptado este precioso evangelio, es tiempo que lo haga, para que su naturaleza de pecado, su naturaleza que lo lleva siempre a inclinarse al mal, pueda ser cambiada por el bien, por una naturaleza que viene de lo alto, donde vamos a poder dar frutos y vivir una vida que le agrada al Señor. Pero vamos a ver entonces ahorita sí, viendo de que es necesario nacer de nuevo para poder dar frutos, que este fruto es un don de Dios. De repente nos dicen, está una herramienta buena o algo, y pensamos, ¿dónde lo conseguimos? ¿Cómo hago? ¿Dónde la pido? ¿Dónde la quiero? ¿Cuánto vale? Pues hoy estas dos virtudes o el fruto del Espíritu Santo se consigue estando en Cristo. Vamos a ver las dos cualidades que corresponden al día de hoy. ¿Qué es benignidad? Benignidad y bondad. Benignidad es la cualidad de ser amables, tiernos, considerados con los demás. La palabra benignidad en su original en el latín es benignus y tiene dos raíces etimológicas. La primera, bene, que quiere decir bueno, y genus, que es nacido. Benignidad quiere decir que lo que ha nacido es bueno, que la naturaleza que ha brotado es buena, que la naturaleza que ha aparecido en nosotros estando en Cristo es algo bueno. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ha nacido algo bueno. Esa es la benignidad. Es el deseo de ser amables, tiernos, considerados, compasivos con los demás. Esa es
lo que debe estar dentro de nosotros. La bondad hace referencia a esa actitud que se refleja cuando alguien tiene una benignidad, un deseo interno. La bondad es el reflejo cuando yo lo paso a la acción. La benignidad es el deseo interno y la bondad es cuando yo paso a hacer la acción. El Señor Jesucristo, en su benignidad, en lo bueno, pensó en nosotros, en darnos salvación. Pero luego viene Él y muere en la cruz, en la acción, en un acto bondadoso. Vemos que estas dos cualidades tienen algo de diferencia, pero van muy unidas las dos. La bondad es el reflejo ya hecho, acción, de lo bueno que yo deseo ser con los demás. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Qué hermosa es la palabra del Señor Jesucristo. Ahora, usted se preguntará, ¿cómo nace? Porque vemos que es algo nacido. El don del Espíritu es un regalo de Dios. Y voy a dar 2 puntos por el cual viene estas 2 cualidades, estas 2 virtudes a nuestra vida. Lo primero que debemos entender, que para poder llevar el fruto del Espíritu Santo, para tener virtudes de la naturaleza de Dios, debemos estar en Dios. Debemos estar en Cristo. Si nuestra naturaleza se quiere parecer a la naturaleza de Dios, es necesario estar en Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y su versículo 4, el Señor dice algo precioso hablando de que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Miren la necesidad de estar en Cristo para poder llevar fruto. Una rama que tenga sus flores, sus pétalos y esté a punto de dar fruto o ya tenga sus frutos, la única condición para que sus frutos permanezcan, para que sus frutos crezcan y se maduren, la única condición que debe cumplir es estar unida a su simiente o al tronco o a la vid verdadera, para alimentarse de la savia, de los nutrientes a través de su corteza y seguir el proceso. Si esta rama es separada del árbol, sus frutos perecen. Yo creo que es tiempo, iglesia amada, de permanecer en Cristo, de aferrarnos cada día al Señor. El mundo carece de hombres y mujeres con un corazón bueno, con un corazón amoroso. El mundo carece de hombres que tengan estas cualidades, de hombres y mujeres bondadosos, de hombres y mujeres benignos y benignas. El mundo ya atraviesa una situación difícil donde hay maldad, hay dolor, hay tristeza, donde la gente ya no piensa en el bien. Pero la iglesia de Cristo, si permanecemos en Él, en esa vid verdadera, nosotros podemos llevar fruto. Y lo segundo que debemos entender es de que es necesario aprender de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos ver benignidad en la Biblia, veamos la benignidad del Maestro. El Señor fue bueno, el Señor ha sido bueno. Y dice que todo lo bueno viene de parte de Él. Alguien bondadoso, Cristo. En muchas partes de la Biblia alimentó, sanó, escuchó, se compadeció, estuvo ahí en los momentos difíciles de Marta, de María, cuando la gente lo seguía,
los alimentó, no los dejó ir para sus lugares con hambre. Eso lo hace alguien con bondad, alguien bondadoso. Sanaba enfermos. Su corazón siempre está inclinado a hacer el bien. Pero es necesario aprender de Él. Sí, estamos en Cristo, pero necesitamos aprender de Él. Dice la Biblia, dice que para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Yo creo que es tiempo de seguir las pisadas de Cristo. Es tiempo de ver lo benigno que ha sido el Señor y seguir sus pisadas. Mire lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 3 versículo 10. Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Necesitamos vestirnos de Cristo. Necesitamos identificarnos con Cristo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Es tiempo de vestirnos como escogidos de Dios, con corazones que se inclinen a hacer el bien, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Queremos andar como es digno de Dios. Busquemos el fruto del Espíritu Santo. Seamos esas almas benignas, seamos esas almas bondadosas, seamos esa iglesia bondadosa, seamos esa iglesia benigna que siempre desea el bien, no solo para los de su iglesia, no solo para los de su comunidad, sino para toda la región, para todo el lugar donde estemos y para todo el mundo. Así que en todo, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Qué preciosa es la palabra del Señor. No nos separemos del Señor. Permanezcamos en Él y aprendamos de Cristo. Porque esa es la clave para poder llevar mucho fruto. Amada iglesia, mi Señor Jesucristo les bendiga grande y poderosamente. Un abrazo a la distancia y hasta otra oportunidad.